En este vídeo vamos a ver ejemplos de resolución de problemas en los que se describen transformaciones de lenguajes y hay que estudiar si estas transformaciones preservan la decidibilidad o la semidecidibilidad. Vamos a empezar con un primer ejemplo de transformación. Dado un lenguaje L, vamos a definir la transformación de L que consiste en exponenciar L, cosa que denotamos de esta manera. Exponenciar L da como resultado un nuevo lenguaje que consta de las palabras que se pueden obtener cogiendo una palabra de L y elevarla a un cierto número natural. Esta sería una definición alternativa. Exponenciar L consta de aquellas palabras tales que, para un cierto U de L y un cierto natural, U elevado a ese número natural da como resultado nuestra palabra. Para ver un ejemplo de esto, supongamos que L es AB, es decir, consta de tan solo estas dos palabras. En ese caso, E de L contendrá todas las palabras que se obtienen elevando la primera palabra a cualquier natural. Por tanto, tenemos a la 0, a la 1, a la 2. Fijaos que de hecho a la 0 es la palabra vacía. A la 1 es el propio A al cuadrado es A concatenado con A, y así sucesivamente. Pero también tenemos las palabras que se obtienen elevando la segunda palabra a cualquier número natural, que son todas estas. Fijaos que de hecho la lambda ya la teníamos, por tanto no hace falta que la volvamos a incorporar en el conjunto. Y ya está. Aquí tenemos el resultado de exponenciar este L concreto. Fijaos en que, entre otras muchas, nos ha aparecido la palabra vacía tras exponenciar, aun cuando el lenguaje original no la tenía. ¿Eso ocurre siempre? Es decir, tras exponenciar un lenguaje, ¿obtenemos siempre, entre otras, la palabra vacía? Fijaos, si el L de partida tiene al menos una palabra, cuando elevemos esa palabra a la 0 nos aparecerá la palabra vacía. Por tanto, si L no es el conjunto vacío, la exponenciación de L tendrá siempre a la palabra vacía. En cambio, si L es el conjunto vacío, la exponenciación de L no solo no va a tener la palabra vacía, sino que de hecho va a ser el conjunto vacío, porque no vamos a encontrar a nadie en L a quien exponenciar. Quizás con esta definición se ve más claro. Si L es el conjunto vacío, esto va a ser el conjunto vacío porque ningún W va a poder satisfacer esta condición, ya que este existencial es falso, nadie pertenece a L. Aquí resumimos lo que acabamos de decir. La palabra vacía pertenece a la exponenciación de un lenguaje si y solo si en ese lenguaje hay alguna palabra. Es más, si el lenguaje es vacío, la exponenciación del lenguaje también es el lenguaje vacío. Bien, tras esta puntualización, ahora nos planteamos si esta transformación de lenguajes preserva la decidibilidad. Es decir, si suponiendo que un lenguaje es decidible, podemos concluir que su exponenciación también es decidible. Vamos a demostrar que esta implicación es cierta. Empecemos por un caso sencillo, que es el caso particular en que L es el conjunto vacío. En ese caso, E de L también es el vacío. Y la implicación se cumple porque el conjunto vacío es decidible. ¿Cómo justificamos que el conjunto vacío es decidible? Pues lo es porque el siguiente programa lo decide. Fijaos, se trata de un programa que no acepta ninguna de las palabras de entrada. Por tanto, es un programa que para siempre, porque termina con un rechazo, y que además reconoce el conjunto vacío, porque rechaza todas las palabras.
Consideramos pues el caso en que L es decidible pero no es el conjunto vacío. Dado que L es decidible, existe una máquina que lo decide. Por claridad llamamos M sub L a esta máquina o programa. Fijaos en que como que decide L es una máquina que para siempre, que acepta las palabras de entrada que son de L y que rechaza las que no son de L. Bien, pues para demostrar la implicación, utilizando M sub L, vamos a construir un programa o máquina que decide E sub L. Nuestro programa recibe un W de entrada y tiene que determinar si ese W es de E sub L. Fijaos que en el caso particular en que el W de entrada sea la palabra vacía, entonces seguro que está en E sub L, ya que estamos asumiendo que L no es vacío. Por lo tanto, si el programa ve que la palabra de entrada es la palabra vacía, lo que tiene que hacer es aceptar. En caso de que W no sea la palabra vacía, habrá que mirar a ver si W se puede obtener exponenciando alguna de las palabras de L no vacías. Pero además podemos limitar esa búsqueda a los prefijos de W, ya que para que tras exponenciar una palabra obtengamos W, necesariamente esa palabra tiene que ser prefijo de W. Así pues, nuestro programa puede ir recorriendo todos los prefijos de W y para cada uno de ellos comprobar si ese prefijo elevado a algún número natural da W. De entre esos prefijos no hace falta que consideremos la palabra vacía, ya que la palabra vacía elevada a cualquier número da como resultado otra vez la palabra vacía y por tanto no nos dará W. Para los prefijos que no son la palabra vacía, para ser raíces de W, también es necesario que su tamaño divida al tamaño de W. De hecho, para que U sea raíz de W, elevando U a tamaño de W partido por tamaño de U, deberíamos obtener W. En ese caso, y solo en ese caso, U va a ser una raíz de W. Nosotros queremos ver que W cumple eso para un cierto U de L. Por tanto, nos falta preguntar, en esta condición, si U pertenece a L. ¿Quién nos puede responder a esta pregunta? Pues tenemos al elemento adecuado. M sub L es la máquina que decide L. Por lo tanto, si la simulación de esta máquina con entrada U acepta, eso quiere decir que U es de L y además una raíz de W y por lo tanto debemos aceptar en este caso. Si tras recorrer todo este bucle no hemos encontrado ninguna raíz de W que sea de L, eso quiere decir que W no se obtiene por exponenciación de las palabras de L, es decir, que W no pertenece a E sub L o E de L y por lo tanto en ese caso debemos rechazar. Y ya está. Aquí tenemos la máquina que decide E de L. Es una máquina que, como ya hemos argumentado, reconoce este lenguaje, pero es que además para siempre, para con todas las entradas, porque todas las instrucciones paran. El bucle da un número finito de pasos, porque hay un número finito de prefijos de W, y además todas las comprobaciones que se hacen, como si U no es la palabra vacía o si tamaño de U divide a tamaño de W, y otras muchas, todas esas comprobaciones se realizan en tiempo finito. En particular, fijaos en que como que M sub L es una máquina que decide L, es una máquina que para siempre, por tanto esta simulación para al cabo de un cierto número de pasos. Así pues, tenemos aquí una máquina que para con cualquier entrada y reconoce este lenguaje. Por tanto, E de L es decidible, habiendo supuesto que L era decidible, incluso también en el caso en que L no sea el conjunto vacío. Fijaos en que en esta descripción no hemos sido muy detallistas en
describir cómo se van obteniendo esos prefijos que requerirían de un bucle con un índice que va recorriendo las posiciones de W, va construyendo cada uno de esos prefijos. Tampoco hemos sido muy detallistas en programar cómo se hace esta exponenciación y la comprobación de la igualdad. Eso es porque nosotros ya nos creemos que todas estas cosas son implementables y tan solo queremos convencernos de la forma más sencilla posible de que E de L es decidible. Por eso no nos entretenemos demasiado en ver cómo se pueden llevar a cabo estas implementaciones, porque con la formación que tenemos ya nos resulta totalmente creíble que todas estas cosas se pueden precisar en los lenguajes de programación que conocemos. Incluso podríamos haber sido mucho menos detallistas y en vez de escribir todo esto, que ha sido un poco pesado, nos habríamos podido permitir el lujo de describir un bucle en el que simplemente explicitamos que se recorren o se van considerando todas las raíces de W y para cada una de ellas miramos a ver si pertenece a L mediante la ejecución o la simulación de la máquina M sub L. En caso de que para una de ellas resulte que pertenece a L, lo que haremos será aceptar. Fijaos en que ahora estamos siendo todavía menos precisos que antes, pero recordemos, nuestro objetivo es convencernos de que E de L es decidible y no de hacer un alarde de programación. Como que ya nos creemos que es posible programar el cálculo de las raíces de una cierta palabra, no nos entretenemos en explicitar cómo se hace esto y simplemente dejamos claro que eso es lo que haríamos y para cada una de ellas realizaríamos esta comprobación, que como ya hemos comentado antes también sería computable vía la utilización de M sub L. Bien, esto nos convence de que esta transformación preserva la decidibilidad. Vamos a ver ahora si preserva la semidecidibilidad. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos ahora es esta otra. Es decir, suponiendo que L es semidecidible, ¿podemos concluir que E de L es semidecidible? Fijaos que en el caso particular de que L sea el conjunto vacío, la implicación es cierta por el mismo motivo que antes, ya que E de L también sería el conjunto vacío y de hecho ambos son decidibles y por tanto todavía más semidecidibles. Así pues, consideremos el caso en que L no es vacío, pero sí que es semidecidible. Esto implica que existe una máquina que semidecide L. Fijaos en que una máquina que semidecide L es una máquina que no necesariamente para con toda entrada, pero eso sí reconoce L. Por lo tanto, si la entrada es de L, nuestra máquina acabará parando y aceptará. En cambio, si la entrada no es de L, tanto puede ocurrir que nuestra máquina pare y rechace como que nuestra máquina se cuelgue. Bien, ¿nos vale la misma solución de antes para construir una máquina que semidecida E de L? Veámoslo. Si el W de entrada es la palabra vacía, entonces necesariamente pertenece a E de L, porque L no es vacío. Ya habíamos visto antes que en este caso la palabra vacía seguro que está en E de L. Por lo tanto, es correcto que nosotros cojamos y aceptemos. También es razonable considerar todas las raíces de W y tratar de descubrir si una de ellas pertenece a L. En caso afirmativo, nosotros deberemos aceptar, y si no hemos encontrado ninguna raíz de W que pertenezca a L, deberemos rechazar. Bien, aunque todo tenga buena pinta, este programa no está funcionando correctamente por un motivo muy sencillo. Imaginaos que W es de E de L porque existe una raíz
de W que pertenece a L. Pero suponed que hay otras raíces y que antes de considerar la raíz de W que pertenece a L, este bucle considera otra antes que no pertenece a L, y no solo eso, sino que encima esta máquina coge y se cuelga con esa entrada que no pertenece a L, cosa que podría ocurrir porque esta máquina no decide L, semidecide L, por tanto se puede colgar para las entradas que no son de L. En tal caso, esta condición se va a quedar colgada, es decir, no vamos a terminar nunca de chequear si ese elemento es de L o no. Para esa raíz de W que no es de L, podemos estar quedándonos colgados, y en ese caso nuestra máquina se está quedando colgada con una W que sí era de L. Por lo tanto, esta máquina puede no estar semidecidiendo E de L. Para semidecidir E de L nos interesaría comprobar en paralelo, para todas las raíces de W, si alguna de ellas pertenece a L o no. Por lo tanto, nos interesaría realizar la ejecución en paralelo de M de L a la vez para todas las raíces de W. Hay una manera cómoda de representar esto que se suele utilizar en esta materia, que es la siguiente. Utilizaremos una variable llamada t, que intuitivamente significa tiempo de ejecución y que al principio vale 1, y que vamos a ir incrementando sucesivamente para considerar cada vez mayores tiempos de ejecución con m sub l. Vamos a tener un bucle infinito dentro del cual se irá incrementando el tiempo de ejecución, y a cada paso, además de incrementar ese tiempo, vamos a comprobar si nuestra máquina acepta alguna de las raíces de W, pero simulada tan solo durante t pasos. Fijaos, aquí se consideran todas las raíces de W y para cada una de ellas se comprueba si la máquina m sub l acepta con esa entrada, pero simulada solo durante t pasos. Por tanto, de esta forma estamos denotando el hecho de que en esta condición lo que hacemos es simular la ejecución de m sub l con entrada u tan solo durante t pasos, y si ha llegado a aceptar durante ese tiempo de ejecución, entonces nuestra máquina también acepta. Si al término de este bucle no hemos llegado a aceptar con ninguna raíz, se incrementa el tiempo de ejecución y se vuelve aquí para comprobar de nuevo todas las raíces de W, pero con un t mayor. Fijaos en que hemos construido una máquina tal que si W es de E de L, entonces tarde o temprano aceptaremos, ya sea porque W es la palabra vacía o porque hay una raíz de W que es de L, cosa que tarde o temprano nos daremos cuenta porque como que t va creciendo, eso querrá decir que t alcanzará suficiente número de pasos como para que m sub l de esa raíz acabe aceptando, y por tanto nosotros terminaremos aceptando si el W de entrada es de E de L. En el caso en que el W de entrada no sea de E de L, nunca llegaremos a encontrar una raíz de W para la cual m sub l acepte, por tanto nunca aceptaremos, y esta máquina con esa entrada se colgará, no parará nunca. Es decir, la máquina se cuelga con entradas que no son de E de L. Pero eso no importa porque nosotros estamos semidecidiendo E de L. De modo que solo hace falta que paremos y además aceptemos con entradas que sí son de E de L. Bien, esto termina con la demostración de que esta implicación es cierta. Vamos a estudiar ahora otra operación que transforma lenguajes. Esta es la operación de obtener las raíces de un lenguaje. Para un lenguaje L nos va a dar como resultado
las raíces de las palabras pertenecientes a L, es decir, aquellas palabras tales que, elevadas a un cierto natural, nos da como resultado una palabra de L. Veamos un ejemplo. Si L consta de estas tres palabras, entonces R de L constará de todas estas palabras. Por ejemplo, AB al cuadrado es esta palabra, ABAB elevado a 1 es esta palabra, A elevado a 3 es esta palabra elevada a la 1 es esta palabra, y así sucesivamente. Cualquiera de estas palabras elevada a un cierto exponente nos da esta palabra. Nos preguntamos ahora si esta transformación preserva la decidibilidad. Es decir, si el conjunto de raíces de un lenguaje decidible también es decidible. Suponiendo que L es decidible, concluimos que hay una máquina que decide L, que llamaremos M sub L. ¿Podemos deducir a partir de ahí que R de L también es decidible? Vamos a hacer un primer intento de escribir un programa para decidir R de L aprovechando que podemos utilizar esta máquina. Fijaos, este programa recibe una palabra U de entrada e intenta comprobar si es de R de L, es decir, si cumple esta condición. O sea, si existe un n tal que U elevado a n es de L. Por ese motivo utiliza la variable n que inicializa a 0 y va incrementando de 1 en 1, de modo que este n va recorriendo todos los naturales, y para cada n le preguntamos a la máquina M sub L si U de n es de L, porque eso es lo que hace la máquina M sub L, decidir L. Fijaos en que esta instrucción simulando M sub L siempre para, porque M sub L es una máquina que decide un lenguaje, por tanto es una máquina que para con toda entrada. Así pues, si el U de entrada cumple que para algún n U elevado a n es de L, tarde o temprano esta instrucción comprobará que se acepta, es decir, que U a la n es de L y por tanto nosotros acabaremos aceptando. En resumen, si U es de R de L, nuestra máquina acepta. Ahora bien, ¿qué ocurre si U no es de R de L? Pues que para ningún n acabaremos viendo que esto acepte y por lo tanto nuestro programa se cuelga, sigue recorriendo todos los naturales indefinidamente sin parar. Por lo tanto, no es cierto que esta máquina decida R de L. Sí que es verdad que semidecide R de L. Por lo tanto, de esta manera no hemos logrado demostrar esta implicación, porque hemos obtenido una máquina que semidecide R de L. Por tanto, hasta el momento esto no ha sido demostrado todavía, si es cierto o no, y lo que sí hemos demostrado es lo mismo, pero escribiendo aquí semidecidible. Fijaos en que todo lenguaje decidible también es semidecidible. Por lo tanto, la implicación de si se preserva la semidecidibilidad sería un resultado más fuerte que el que de momento hemos logrado demostrar. Es decir, sería todavía más informativo demostrar que si L es semidecidible y no decidible, entonces R de L es semidecidible. De momento nos vamos a concentrar en esto y veamos si el mismo esquema que hemos utilizado aquí nos sirve para ver que se preserva la semidecidibilidad. Fijaos que en este caso, suponiendo que L es semidecidible, podemos concluir que hay una máquina que no decide L necesariamente, pero sí que semidecide L. Ahora nos planteamos si con este nuevo dato podemos concluir que esta máquina semidecide R de L para demostrar así esta implicación.
El programa hace más o menos lo mismo que antes, va recorriendo todos los naturales n y para cada uno de ellos comprueba si, o trata de comprobar si u a la n es de L, lo cual nos permitiría concluir que entonces u es de R de L. Para comprobar si u a la n es de L, nuevamente se utiliza la máquina m sub L. Pero a diferencia de antes, m sub L no es una máquina que necesariamente pare, porque no decide L, sino que semidecide L. Recordemos que eso quiere decir que si el elemento de entrada de esta máquina es de L, entonces la máquina parará y aceptará. Pero si el elemento de entrada no es de L, entonces nuestra ejecución se puede quedar colgada. Por ejemplo, imaginaos que nuestro u de entrada es de R de L porque u elevado a 3 es de L. Pero imaginaos también que u al cuadrado no tan solo no es de L, sino que encima la máquina m sub L se cuelga con entrada u al cuadrado. Cuando n llegue a valer 2, esta ejecución se va a quedar colgada y no llegaremos a comprobar en la siguiente vuelta de bucle que acepta con entrada u a la 3. Ese es un caso en el que, para un u de entrada que sí es de R de L, nuestra máquina se queda colgada, por tanto no está semidecidiendo R de L. Realmente lo que necesitaríamos es ir ejecutando m sub L de u a la n para todos los n's posibles en paralelo. No podemos hacerlo secuencialmente uno después de otro, o uno al término de la ejecución de otro, porque cualquiera de ellos se podría quedar colgado antes de dar con el n apropiado. Por lo tanto, necesitamos un enfoque alternativo basado en el número de pasos, como ya habíamos visto en el problema anterior. Así que vamos a rehacer nuestro programa. Fijaos, este nuevo programa utiliza una variable t que intuitivamente significa tiempo de ejecución. Al principio vale 1 y indefinidamente se va autoincrementando. En cada vuelta del bucle principal consideramos exponentes n entre 0 y t. Eso implica que a medida que t aumenta vamos considerando cada vez más exponentes. Además, comprobamos si m sub L de u elevado a n acepta en t pasos. De modo análogo, a medida que vamos incrementando t, cada vez vamos considerando más pasos de ejecución. Dado que cada vez consideramos más exponentes y más tiempo de ejecución, para cualquier pareja exponente-tiempo de ejecución, tarde o temprano será considerada aquí. Resumamos un poco esto. Imaginaos que recibimos como entrada un u que es de R de L. Por lo tanto, para un cierto natural, u elevado a n es de L. Fijaos que tarde o temprano consideraremos Sn, y a partir de el t mayor o igual que Sn ya lo iremos considerando nuevamente en las siguientes vueltas de bucle. El hecho de que S u a la n sea de L implica que m sub L, ejecutado con entrada S u a la n concreto, acaba aceptando. Dado que cada vez volvemos a considerar esa misma ejecución con más pasos, tarde o temprano, nuestra máquina acabará aceptando con ese u de entrada que era de R de L. En el caso en que el u de entrada no sea de R de L, esto no se llegará a cumplir nunca y por tanto nuestra máquina se quedará colgada. Pero no importa, porque nuestro objetivo era semidecidir R de L. Esto concluye la demostración de que esta implicación es cierta. Bien, pero recordemos que hemos dejado pendiente qué pasaba con la preservación de la decidibilidad. ¿Es esto cierto? Pues la respuesta es que no. Vamos a demostrar que esta implicación en general es falsa, mostrando un contraejemplo. Es decir, vamos a mostrar un L concreto que será decidible, pero tal que R de L no lo será. Antes de decir quién es L,
Hacemos un pequeño inciso recordando esta notación de exponentes que hemos usado a lo largo del curso e incluso en este mismo vídeo. Fijaos en que esta palabra se puede expresar de esta manera. Es 0 al cuadrado seguido de un 1 y todo ello elevado a la 3. Hablando más en general, imaginaos que tenemos x ceros seguidos de un 1, seguidos a continuación de x ceros con luego un 1, y así sucesivamente hasta t veces secuencias de x ceros seguidos de un 1. Una palabra de este estilo la podemos representar de esta manera: 0 a la x seguido de 1, todo ello t veces. Bien, pues aprovechando esa notación que hemos recordado, aquí tenemos la descripción de nuestro lenguaje L, el contraejemplo a esta implicación. Fijaos, L es una palabra de este estilo que cumple que la máquina codificada por el natural x con entrada x para en t pasos. El lenguaje L es decidible. ¿Cómo haríamos un programa para decidirlo? Pues simplemente nuestro programa comprobaría si la entrada sigue este formato, del cual inferiría quién es x y quién es t. A continuación simularía la ejecución del programa codificado por x con entrada x, pero solo durante t pasos, cosa que termina. Y en caso de ver que esta ejecución ha parado, nuestro programa aceptaría y rechazaría en caso contrario. Por tanto, así construiríamos una máquina que para con toda entrada y que reconoce si una palabra de entrada es de L. Así pues, nuestro L cumple el antecedente de la implicación. Para ver que es un contraejemplo, nos falta ver que R de L, R de este L concreto, no es decidible. Para ello recordemos algo que hemos visto en teoría, que es que el siguiente lenguaje no es decidible. Este es el conjunto K de los programas que paran con entrada ellos mismos, o dicho con más precisión, el conjunto de naturales tales que la máquina que codifican para cuando se ejecuta con entrada el propio natural. Pues como hemos visto en teoría, sabemos que este conjunto no es decidible. Fijaos en que un elemento x es de k si m sub x de x para, es decir, si para en un cierto tiempo de ejecución t. Por lo tanto, x pertenece a k si solo si existe un t tal que m sub x de x para en t pasos. Pero esta condición es precisamente esta. Por lo tanto, es equivalente a que esta palabra sea de L, y a que esta palabra es de L si se cumple esta condición. Pero fijaos, esta condición es como decir que 0 a la x, 1, es una raíz de L, porque lo que estamos diciendo es que existe un exponente tal que si elevamos esta palabra a ese exponente, entonces obtenemos una palabra de L. Así pues, es equivalente a esto. En resumen, para saber si un x es de k, basta con saber si esta palabra pertenece a R de L. Pero eso implica que R de L no puede ser decidible, porque si pudiéramos decidir si un elemento pertenece a R de L, entonces podríamos decidir si x pertenece a k, lo cual no es posible porque k no es decidible. Esto concluye que R de L no es decidible. Y por lo tanto ya tenemos el contraejemplo que buscábamos a esta implicación. Bien, con esto damos por terminado este vídeo.